Tenemos al pastor Alan Machado, el vicepresidente de nuestra asociación de la Florida y encargado del ministerio hispano, quien estará con nosotros para presentar al nuevo pastor de jóvenes y asociado de nuestra iglesia. Así que el próximo sábado tendremos aquí la presentación del nuevo pastor de jóvenes que estará reemplazando al pastor Aquino, y esperamos que la iglesia empiece a orar por el ministerio del pastor que estará con nosotros acá. Y a la vez el pastor Machado nos va a guiar en un mensaje que se ha titulado Un mandamiento nuevo. Y sobre ese mandamiento vamos a estar hablando, el mandamiento del amor, durante ese mes. Y hoy quisiera hacer una introducción general a esa experiencia que vamos a vivir durante el mes de febrero, hablando del amor reconciliador, y con el propósito de reconocer quiénes somos para experimentar la bendición del amor reconciliador de nuestro Dios. Y quisiera mencionar, queridos hermanos, que hay dos realidades supremas en la vida. La primera, cuán sumamente terrible es nuestro pecado. Y la segunda, cuán sumamente y maravilloso es el amor de Dios. Y con estas dos realidades enfatizaremos una expresión hebrea que utiliza a través del Pentateuco Moisés. La utiliza 25 veces en el libro de Deuteronomio. Y esta mañana, en la vida del patriarca Jacob, la podemos apreciar en una manera muy especial de parte del Señor. Abran su Biblia conmigo en el libro de Génesis. Y esta mañana vamos a escuchar el sonido más dulce que podemos tener en nuestros oídos, escuchar la palabra de Dios. Porque estamos aquí para escuchar no la palabra de un hombre, sino la voz del Señor a través de su palabra. Génesis, comencemos con el capítulo 27 y leamos los primeros 4 versículos. Primer libro de la Biblia, Génesis 27, primeros 4 versículos. Cuando Isaac envejeció y perdió la vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: mi hijo. Y él respondió: aquí estoy. Y él le dijo: ves que ya soy anciano y no sé el día de mi muerte. Toma tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y trae caza. Y haz un guiso como a mí me gusta y tráemelo, y comeré para que te bendiga antes de morir. Isaac, sabiendo que sus días finales se acercaban, quería seguir las indicaciones transmitidas de padres a hijos en el tiempo de los patriarcas y poder impartir la bendición a su hijo primogénito. Ese hijo, al recibir la bendición, tenía el privilegio de tener la bendición espiritual de Dios, la bendición de la familia y por supuesto la bendición económica, porque él debería ser el padre, el patriarca, el conductor de esa familia de allí en adelante. E Isaac le hace pedido a su hijo mayor Esaú. Pero sucedió algo interesante, mis hermanos, y podemos leer algunos apartes de este mismo capítulo 27, donde se nos narra lo que sucedió en esa ocasión. Versículos 15 al 19. Entonces Rebeca, que se llamaba la esposa de Isaac, tomó los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ya guardaba en casa. ¿Y a quién vistió con esas vestiduras? A Jacob. 2 hijos. ¿Cuán problemático es en una familia cuando un padre se inclina por un hijo y la madre se inclina por otro hijo? Cuando debemos amarlos por igual. Son nuestros hijos, son el regalo de Dios. Y entonces nos menciona acá que con la piel de los cabritos cubrió sus manos y su cuello, versículo 17. Entregó a Jacob su hijo el guisado y el pan,
Y él fue a su padre y le dijo: Padre mío. Y el padre respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob respondió: Soy Esaú, tu primogénito. Hice como me pediste. Levántate y come de mi casa para que me bendigas. Miren, mis hermanos, el problema de tratar de jugar a Dios, de tratar de obtener lo que Dios ha prometido por nuestros propios medios. Porque Dios había elegido a Jacob. Eran dos hijos, dos hermanos, pero Dios tenía en mente, porque Dios conoce el corazón, y Dios había elegido a Jacob para que fuese la persona a través de la cual iba a bendecir a todas las naciones, y de él vendría la descendencia esperada, el Mesías. Pero muchas veces nosotros no queremos esperar los planes y los métodos de Dios, y queremos hacer nuestros propios planes, y ahí complicamos las cosas. Porque la madre, queriendo la bendición para Jacob, urde ese plan, como no, lo hace magistralmente, le prepara ese guiso que le gustaba a su esposo. Nadie mejor que ella sabía la sazón que le gustaba a su esposo Isaac. Y ahora está allí Jacob, presentándose ante su padre como su hermano, y eso se llama engaño. Y miren cómo en el versículo 20, cuando el padre le dice: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío, la casa? Y él respondió: porque el Señor tu Dios la puso delante de mí. Metió a Dios en ese problema. A veces nosotros queremos poner a Dios allí en problemas. Y continúa este relato fantástico del patriarca diciéndonos en los versículos 21 al 23: E Isaac dijo a Jacob: acércate y te palparé, hijo mío, para saber si eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a su padre y él lo palpó y dijo: ¿la voz es la voz de quién? De Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las de Esaú, y lo bendijo. Isaac preguntó: ¿eres tú mi hijo Esaú? ¿Y qué respondió Jacob? Yo soy. Versículos 41 al 44. Y Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y mataré a mi hermano Jacob. Esas palabras de Esaú, el hijo mayor, fueron dichas a Rebeca. Y ella llamó a Jacob y le dijo: tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Labán, mi hermano, en Harán. Quédate algún tiempo con él hasta que se calme el enojo de tu hermano. Miren, queridos, cómo las cosas resultan mal cuando queremos usar nuestra propia metodología para solucionar las cosas. Porque ahora, por supuesto, el fraude se descubrió. Porque al ratito llegó el hermano también con el potaje que había preparado, y cuando llega ante su padre y le pregunta: ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy Esaú. ¿Pero cómo así? Si aquí estuvo Esaú hace un poquito. No, pero es que soy yo. Pero es que yo ya lo bendije. Y ahora Esaú, que era un muchacho medio difícil, un muchacho arrogante, un muchacho que había despreciado la bendición del Señor. Dios conocía el corazón de los dos, pero Dios no quería que se utilizase ese procedimiento. Dios le iba a dar la bendición de todas maneras. Y ahora, al descubrirse la farsa, el odio nace en el corazón de ese hermano mayor y promete hacer eso con su propio hermano. Y ahora tiene que salir de la casa huyendo Jacob hacia donde unos parientes por unos días. La triste noticia es que Rebeca no volvió a ver a Jacob. No era ese el plan de Dios. Pero ahora noten lo que la misericordia del Señor nos presenta. Avancemos al capítulo 28 y leamos algunos versículos de este capítulo 28. Nos dice en el versículo 5: así Isaac envió a Jacob,
que fue a Padan Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Versículo 15. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Cuando les dije al comienzo de las dos grandes realidades, y enfatizo la segunda grande realidad, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestras fallas, el amor de Dios es inmenso. Y ahora ese amor de Dios se manifiesta en ese fugitivo, en ese joven que ahora tiene que salir de su casa y en el camino finalmente llega a un sitio donde tiene que pasar la noche con el peligro que le acechaba a su alrededor. Pero era tanto el cansancio que tomó una piedra, dice la Escritura en el versículo 11, y se acostó, y esa noche tuvo un sueño. Dios es tan maravilloso que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras situaciones, Él todavía nos acompaña, Él todavía trabaja. Porque sabes una cosa, Dios se resiste a pasar la eternidad sin ti y sin mí en el cielo. Por eso yo alabo a Dios esta mañana. Y en ese sueño dice que vio una escalera que unía el cielo y la tierra, y ángeles que subían y bajaban, y el Señor que se manifiesta hacia él, y le das esta promesa extraordinaria: Jacob, aunque eres un engañador, Jacob, aunque has suplantado a tu hermano, Jacob, aunque te has equivocado, Jacob, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 184, leemos esta preciosa gema de parte del Señor. Cristo une al hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. No sé qué ha pasado en tu vida esta semana, pero quiero decirte que si como Jacob nos encontramos en una situación difícil a causa de nuestras equivocaciones, esta mañana la escalera está puesta. Esta mañana los ángeles bajan y suben. Esta mañana Jesús está aquí para unirnos con la fuente del poder infinito. Y la historia continúa de una manera interesante. Porque al llegar donde sus parientes, encuentra que este tío tenía dos hijas simpáticas, pero hubo un amor a primera vista, hablando del mes del amor y la amistad, porque vio a una de las muchachas, Raquel, y dice la Escritura que era hermosa de la cabeza a los pies, y esto impactó a este muchacho. Ahora, al saber que ella era pariente y fue tan atendido tan amablemente por el tío y la familia, él decide finalmente pedir la mano de su ahora enamorada. Y le hace una promesa, una petición: si me das por esposa a Raquel, yo voy a trabajar por ella 7 años. Miren lo que es el amor. 7 años trabajando por ella. Y lo lindo es que dice la Escritura que efectivamente Labán se la dio y que a él esos 7 años le parecieron cortitos. Cuando amamos de veras, el tiempo, la distancia no es un problema, porque el amor todo lo puede, todo lo suple, todo lo espera, dice el apóstol San Pablo. Y venimos al capítulo 31, porque en el capítulo 31, en el versículo 3, se nos dice: entonces el Señor dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo estaré contigo. Durante esos años de trabajo, miren, el engañador fue engañado, porque él quería casarse con Raquel, y la noche de bodas, de acuerdo a la costumbre que había en ese tiempo, y Labán, que era un suegro de esos medio terrible, ¿no? Gato por liebre, dice la gente. En vez de Raquel, ¿a quién le dio? A Lea.
No, hijo, es que la costumbre aquí, de acuerdo a la tradición, es que hay que darle primero a la mayor y después la menor. Puro cuento. Pero él quería aprovecharse. Entonces, si la amas, como ya me trabajaste 7 años, ¿cómo te parece si trabajas otros 7 años? Terrible. Pero Jacob estaba tan enamorado que aceptó la oferta. 14 años trabajando. Hoy estamos en un mundo de todo rápido. Comida rápida, todo rápido, matrimonios rápidos, y así se acaban rápido. Si nosotros pensamos el privilegio, mis hermanos, que es amar, que tener una familia, miramos en la vida de este patriarca, esa devoción, esa entrega. Ah, mis hermanos, qué privilegio quienes tenemos una esposa, un esposo, qué tremendo privilegio. Yo agradezco al Señor por mi esposa, ha sido una tremenda bendición y lo digo bien fuerte. Mi suegra está aquí, pero ya sabe que es cierto, que la amo muchísimo. Cuidemos nuestra familia, amemos a nuestras esposas, varones, esposas, amen a sus esposos. Qué lindo envejecer juntos, qué lindo llegar juntos al reino de los cielos. Vengamos el próximo miércoles a orar por las familias. Queremos que estén aseguradas en Cristo Jesús. Y si tú has sufrido o estás sufriendo en este momento una situación difícil, mi querido, mi querida, la experiencia de Jacob es una experiencia de promesa y de fe. El Señor tiene todo bajo control. Y si tú le permites, Él va a convertir la crisis que estás pasando en una gran bendición para tu vida y para tu familia. Y aquí, el Señor le dice, después que ha sido engañado Jacob, le dice, es hora de regresar a casa, Jacob. Y entonces, finalmente, él hace los arreglos allí con el suegro y decide regresar hacia la casa, pero pasan algunas cosas interesantes. Vamos ahora al capítulo 32. Génesis 32, y leamos a partir del versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, fuimos a tu hermano Esaú, y él viene a recibirte y 400 hombres con él. Miren acá en este momentito. Jacob ahora, Dios le dice, muchacho, es tiempo que vuelvas a casa, es tiempo que vuelvas a tu parentela, porque yo voy a cumplir la promesa que te hice. Así que vas a regresar a casa. Y él muy contento, finalmente hacen las paces con el suegro, arreglan las cosas, se va con su familia, Dios lo había bendecido, era riquísimo Jacob. Pero ahora manda unos mensajeros porque el camino para regresar a casa pasaba por la casa de Esaú. Y lo que menos quería él era pasar por la casa de Esaú, porque Esaú había dicho que tan pronto lo viera, ¿qué iba a hacer? Lo iba a matar. Y era muy humano ese temor. Pero queridos, cuando el Señor nos manda a ir por un camino, cuando Él nos llama, Él nos capacita. Cuando Él invita, Él nos protege. Y el Señor le habla de esa manera. Pero noten lo que pasa con el viejo Jacob. Entonces Jacob tuvo un gran temor, versículo 7, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas, vacas y camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viniera Esaú a un campamento y lo hiriera, el otro podría escapar. Entonces Jacob oró, versículo 9, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. Indigno soy de toda tu bondad y la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Nada más que con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No sea que venga y hiera la madre con los hijos. Tú lo has dicho, yo te haré bien y tus descendientes serán como la arena del mar, que no podrán contarse en su multitud. ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Porque lo amamos? ¿O venimos solamente para hacer un gran negocio? Voy para que tú me des. Mis amados, siempre es un privilegio acercarnos al Señor.
Dios sigue siendo nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Pero tenemos todavía en Jacob un problema. El problema que le impedía recibir la bendición que Dios tenía para él. Quiso arreglar las cosas de acuerdo a su manera. Utilizó su astucia administrativa para entonces cuadrar las cosas muy bien. Si viene por acá y me ataca, por lo menos estos se van a salvar. Si viene por acá, estos se van a salvar, y hace un plan estratégico extraordinario. Es bueno tener planeación, es bueno hacer planes y proyectos, pero mejor es tener primero al Señor en nuestros planes y proyectos. Y la Escritura nos dice que después de hacer todo eso, el plan no le funcionó. Porque la noticia le llega, está más cerquita Esaú, viene con 400 soldados armados, armado hasta los dientes. Y ahora el pobre Jacob entró en pánico. Y dice el versículo 22, aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 siervas, a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Les hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y Jacob se quedó solo. Al fin Jacob entendió el camino que nosotros tenemos que entender. Que la victoria está en quedarnos solos con el Señor. Y dice la Escritura en el siguiente versículo que esa noche luchó con él un varón. A veces decimos, Jacob luchó, pero la lucha fue del varón con él, y ese varón está con mayúscula hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. El varón dijo, déjame que raye el alba, pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón respondió, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Dejemos ese momento de lucha allí y culminemos con la lectura de la palabra para luego hacer comentarios sobre 3 puntos esenciales en esta mañana. En ese mismo capítulo 32, leemos en el versículo 31, el sol salía cuando Jacob atravesó Peniel y cojeaba de su muslo. Capítulo 33, pero Esaú, versículo 4, corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Y finalmente nos dice en el versículo 14, adelántese mi señor a tu siervo, y yo seguiré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que alcance a mi señor en Seir. Qué maravilloso, mis hermanos, lo que Dios hace por nosotros. Y vamos a pensar en esos 3 puntos esta mañana de lo que hemos leído en el libro de Génesis. El primero, vamos a llamarle elegido por Dios. Elegido por Dios. Es sorprendente, familia, que Dios haya elegido a Jacob a pesar de conocer quién era Jacob, a pesar que su nombre significa suplantador y engañador. ¿Cómo es que Dios puede escoger a un engañador? ¿Cómo es que Dios puede escoger a un suplantador? Esto simplemente se llama G-R-A-C-I-A, gracia. Ustedes y yo estamos hoy con esperanza por la gracia maravillosa de Dios. Ansioso por obtener la bendición, quiso alcanzarla por medio del engaño y fracasó. Tratando huir de su propia etiqueta, de sí mismo,
escapar de Dios que lo conocía perfectamente. Mis hermanos, nosotros no somos superestrellas, pero sí somos súper amados por Dios, elegidos para redención y vida eterna, como dice el apóstol San Pablo. Y cuando pienso en la palabra elección, pienso en cuando era niño, no hace mucho tiempo, por supuesto, me gustaba mucho el soccer. Y al principio no era muy bueno para el soccer. Después, con los años, ahí el Señor me ayudó a mejorar. Y resulta que cuando elegían el partido del soccer, siempre habían dos personas que elegían, dos capitanes. Y ahí estábamos en la fila. Y los que éramos malitos nos dejaban hasta el final, a ver si al fin nos elegían o no. Pero yo tuve una fortuna. Me hice amigo del capitán. Y lo bueno, Pastor Rodríguez, es que cuando llegaba el momento de la elección, yo estaba tranquilo, porque yo sabía que él me iba a elegir. Y me elegía no porque era bueno, sino por ser su amigo. Dios nos elige no porque seamos buenos, sino porque somos sus amigos. Juan capítulo 16. Leamos esta promesa hermosa de parte del Señor. Cómo el Señor nos habla de una manera maravillosa. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la santa palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Eres un elegido por Dios? ¿Te consideras una elegida por Dios? Alabemos a Dios porque es así, porque nos eligió, porque nos ha llamado para un plan especial, con un propósito especial. Sin embargo, hoy encontramos a muchas personas que tratan de presentarse como cristianos maravillosos y se envuelven en vestiduras que no le pertenecen. Cuán fácil es poder reconocer que somos Jacob. Cuán fácil es poder usar el camino honesto y decirle: sí, Señor, soy su plantador, me he equivocado, te he fallado. Entonces el Señor nos va a bendecir. Pero cuando yo trato de ponerme la ropa de Esaú, soy un cristiano maravilloso y en la iglesia parezco maravillosamente bien, pero es que mi Dios, y es que en mi casa me conocen como una niña. Una vez en una iglesia, en algún lugar, no voy a decir dónde, en algún lugar, me dijo: Pastor Rodríguez, usted habló de Dios, del amor de Dios, y habló del amor del Padre, pero yo no lo entiendo, porque yo no comprendo ese amor del Padre en mi Padre. Porque mi padre es anciano de la iglesia, pero cuando va allá se aparece muy bien, pero cuando está en la casa, si usted lo conociera, es un hipócrita, yo no creo en él. Y empezamos a orar por esa niña y por esa familia. Mis hermanos, es tiempo que nos quitemos las máscaras, es tiempo que nos quitemos las vestiduras de Esaú, es tiempo que nos coloquemos tal como somos. Hay problemas en la familia porque no queremos reconocer nuestros errores. Queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos hacer, pero ese no es el camino. Cuando tú y yo nos humillamos como se humilló Jacob finalmente, entonces la bendición de Dios te va a acompañar y me va a acompañar. Señor, soy Jacob, pero bendíceme. Bendíceme. El segundo punto que quiero dejar con ustedes tiene que ver con una pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres? El viejecito ciego le pregunta a quien viene con la comida: ¿quién eres? Soy Esaú, disfrazadito, pero la voz no la podía esconder, no la podía esconder. Mis queridos, el Padre nos conoce. No nos podemos disfrazar ante Él. La voz nuestra no la podemos esconder. Nos conoce.
Qué lástima cuando Jacob responde de esa manera. Porque entonces, mis queridos, oramos y oramos y oramos y no recibimos la bendición porque no queremos quitarnos las vestiduras de Esaú y ser quien somos. ¡Qué descubrimiento! La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Es mejor no perder nuestro tiempo, queridos, porque Dios sabe quiénes somos. Dios quería bendecirlo rápidamente, pero se necesitaron 20 años de arduo trabajo, de engaños, de pruebas y de sufrimiento para que Jacob pudiese aprender esa lección de Dios. Tercer y último punto de esta mañana que quiero dejar con ustedes: reconciliado y bendecido. Porque de regreso a casa, al enfrentarse a su hermano que venía armado, después de planificar lo que planificó, él finalmente pudo entender lo que la sierva del Señor nos dice. Y hay dos gemas preciosas que yo quiero dejar con ustedes esta mañana. La primera gema aparece en Patriarcas y Profetas en la página 201. Patriarcas y Profetas 201, para quienes están tomando nota allí. Nada podemos hacer por nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer por nosotros? Nada. En toda nuestra desamparada indignidad, debemos confiar en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Nadie perecerá mientras haga esto. Qué hermosa gema preciosa. Así que, mi querido, mi hermana, si estás viviendo ese momento difícil en tu vida, aférrate a esta promesa del Señor. Confía en los méritos del Salvador crucificado y resucitado, intercesor, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Confiemos en la presencia del amigo que está con nosotros, el amigo más humilde, el Espíritu Santo. Y permitamos entonces que su gracia, su bendición llegue a nuestra vida. Porque la última parte, la última frase de ese pensamiento dice: nadie perecerá jamás mientras haga esto. Y la segunda declaración que quiero dejar con ustedes aparece en el mismo libro, pero en la página 202. Y esta dice de la siguiente manera: las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Pero ahora nota lo que dice aquí ese pensamiento: son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Porque es en esa noche, en esa lucha tremenda, cuando el enemigo de Dios, el oponente de Dios, que siempre está para desanimarnos, para mostrar nuestros errores, nuestras equivocaciones, para decirle: no insistas más, no busques a ese Dios, ya estás frito, ¿para qué te acercas a Él? Pero no le hagas caso. Escucha al Señor Jesús. Escucha la voz del Espíritu Santo. Mi querido, como Jacob lo hizo, finalmente entiende que con quien estaba luchando no era un soldado de su hermano, con quien estaba luchando era con el mismo Dios. Y es interesante que en la lectura bíblica de Oseas identifica en Oseas 12 que el varón que luchaba, o que el ángel que luchaba con Jacob, ¿era quién? Jesucristo, el Señor, Dios Todopoderoso. Y cuando Jacob reconoce finalmente eso, se aferra a Él, lo abraza: Señor, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Esta mañana, mi querido, mi querida, esta mañana tú y yo no podemos salir de este templo.
Que el almuerzo está así, deja el almuerzo, va a estar en su momento. Tú y yo no podemos salir de aquí hasta que no nos aferremos del Señor y le digamos: Señor, yo no te voy a soltar, yo no me voy a ir a casa hasta que tú no me bendigas. ¿Lo crees? Si lo creemos, lo veremos por la gracia del Señor. Cualquiera que sea tu punto fuerte, el maravilloso hombre que fue clavado en la cruz del Calvario a causa de nuestra malicia, celos, orgullo, egoísmo o lo que sea, te va a tocar esa coyuntura para que tú y yo podamos ser bendecidos. Mayor que nuestro pecado contra Él fue su amor hacia nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Esta vez la respuesta de Jacob fue correcta y rápida. Jacob. Jacob. Soy un engañador. Estoy demasiado débil. Estoy derrotado, Señor. Pero por favor, bendíceme. E inmediatamente el Señor repuso: tú no eres más Jacob, sino Israel. Es decir, un príncipe de Dios, una princesa de Dios. Todo cambió. Una nueva vida, un nuevo camino, una nueva oportunidad para amar, para servir y obedecer al Señor. El final fue un final feliz. Aquel fue un maravilloso lugar de encuentro, como leímos allí en Génesis. Fue una verdadera reconciliación, abrazos, besos, llanto, perdón y olvido. Y Jacob dijo que había visto el rostro de Dios en la faz de su hermano. ¿Nos hemos equivocado? Estamos terminando el primer mes del año 2016. Si alguno de mis hermanos de alguna manera y en algún momento le he ofendido, en el nombre del Señor Jesucristo le pido esta mañana que me perdone. Soy Jacob, pero ruego por la bendición de mi Señor, y quiero que tú recibas esa bendición también esta mañana. Y este momento, mis amados, es un momento muy especial. Estos momentos van a ser los momentos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va a mover entre nosotros a partir de este momento. Y escúchame de qué manera lo va a hacer. Cuando cada uno de nosotros esté dispuesto a decirle al esposo o la esposa, al hijo, al vecino, al hermano de la iglesia, al compañero de trabajo: yo soy Jacob, reconociendo nuestro rótulo o etiqueta de identificación. Cuando nos postremos ante el Señor de esa manera, nuestra iglesia y esta ciudad van a ver a muchos Israel, príncipes y princesas de Jesús. Posiblemente vamos a estar cojeando al marchar, pero llenos de gracia, amor, luz y verdad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a unirnos a George Matheson, que sobrevivió a dos grandes tragedias en su vida. La primera, cuando perdió el don de la vista y quedó ciego. Había hecho arreglos para casarse con una hermosa joven. Todo estaba listo, fijado. Y unos días antes de la boda, la muchacha viene para decirle: George, lo lamento, no me voy a casar contigo. No podré ayudarte siendo ciego toda la vida. Y lo dejó. Y dice la historia que George Matheson decidió en ese momento tomar un papel y comenzó con lo que él había aprendido a través del método Braille a escribir las hermosas palabras del himno 113 del Himnario Nuevo, que tradujo magníficamente al español Vicente Mendoza: amor que no me dejarás.
Porque aunque padre y madre y amigo y novia y hermano, lo que sea, te deje, el Señor nunca te va a dejar. ¿Hay alguien esta mañana que se une a mí? Alguien que quiere levantarse como Jacob para venir aquí al altar para decirle: Señor, yo también soy Jacob. Señor, me he equivocado. Señor, he suplantado. Señor, he fallado. Pero Señor, yo quiero tener la bendición tuya esta mañana. Señor, yo quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. Señor, yo quiero ser una bendición en esta iglesia, no un problema en esta iglesia. Señor, yo quiero que a través de mi vida muchas personas puedan venir a Cristo Jesús. Alabo al Señor por Nelson y su esposa que vienen aquí. Estuvimos esta semana en su casa con Betty. Nelson, hijo de nuestra amada hermana Lucía, que descansa en el Señor. Estuve en la iglesia, pero como él mismo me decía, un día decidí tomar otro camino. Pero lo hermoso es que el Señor nunca se cansa de buscarnos y de llamarnos. Y el Señor ha llamado a Nelson y a su esposa. Y ellos esta semana tomaron la decisión y el próximo sábado van a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay poder en el Señor, mis hermanos. Hay poder en el Señor. Y qué lindo poder visitar a nuestra querida hermana que ha estado con nosotros también, y saber que aunque su esposo, un pastor de la iglesia bautista, siervo fiel del Señor, cumplió su ministerio y descansó en el Señor, ella, por raíces que había conocido en Nueva York, un día decidió venir y buscar de nuevo la iglesia adventista, y llegó a esta iglesia un miércoles de noche. Me decían, no hubo mucha atención en ese momento, y ahora hemos aprendido, porque los diáconos y diaconisas nos hemos lanzado con los ancianos en un plan. Todo el que llegue aquí lo vamos a recibir con cariño, con amor, porque es nuestro hermano en Cristo Jesús. Pero vino un sábado y la recibieron los hermanos, las hermanas allá con tanto cariño. Dios la alcanzó y ella se goza ahora de alabar al Señor con nosotros y de guardar este día del Señor. Mi querido, si hay algo que arreglar, arréglalo. Arréglalo. Porque Dios te quiere bendecir. Y Dios quiere hacer una obra poderosa en tu vida y en mi vida.